Bueno, bienvenidos a todos los que se fueron sumando. Vamos a esperar unos 2 minutitos más y si les parece comenzamos. Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por sumarse a este webinar exclusivo. Bueno, ahora me gustaría dar una breve intro sobre la dinámica. Este webinar lo estamos haciendo en colaboración con AMCO, que es una asociación de agencias en México, así que muy contentos de estar colaborando juntos en esta iniciativa. Y bueno, es un webinar súper especial también porque vamos a tener como invitado al grupo Garnier y también lo tenemos a Santi, CEO y founder de Core como speaker. Así que nada, un lujo de speakers para este webinar en particular. Y bueno, nada, para arrancar me gustaría antes de pasar a la agenda, dejarle a Arturo, bueno, primero darle la bienvenida, que es el presidente de AMCO, y también darle el espacio para que haga una breve intro y bueno, se presente. Arturo, muchas gracias por sumarte. Gracias, Agustina. Pues muchas gracias, Cor, y también Grupo Garnier. Sé que vamos a tener una gran charla. Yo ya he tomado varias de sus charlas, consumo muchos de sus contenidos, ebooks que hace Cor y la verdad es que hacen cosas increíbles, además de obviamente del sistema que funciona muchísimo. Yo, además de ser copresidente de AMCO, también tengo mi propia agencia, entonces por eso recibo todo el contenido y estoy seguro que lo que vamos a ver hoy, ¿no? Es de gran interés porque nosotros en AMCO llevamos más de 50 años como asociación, tenemos agencias que llevan marketing y comunicación corporativa, pero también tenemos a los DIRCOMs, ¿no? A los directores de comunicación corporativa que están interesados en saber más de cómo llevar mejor las cosas y es un poquito de lo que hacemos. Así que, pues sin más, ¿no? La verdad, nada más me gustaría decir que cuando les dijimos a Core de esta idea, se sumaron de inmediato y a nosotros nos encanta hacer colaboraciones, queremos hacer cada vez más y creo que este es un gran contenido para las agencias que son parte de AMCO, donde tenemos más de 200 miembros y pues nada, los invito a disfrutar de todo lo que nos va a compartir, nos van a compartir, que son pues, un gran caso de éxito, vivencias, muchos datos que nos van a ayudar a ser mejores empresarios, mejores agencias. Y pues dejo a Santi, CEO de Core, que nos platique un poquito más. Gracias. Perfecto.
Bueno, antes de darle la palabra a Santi, me gustaría como compartirles un poco la agenda de hoy. La agenda se va a dividir en dos partes. Por un lado, la primera parte que va a estar presentando Santi, los benchmarks principales del Core Report sobre AI. Todos los años hacemos un Core Report en donde entrevistamos a C-levels de agencias de toda la TAM y en base a eso hacemos un reporte con las métricas y benchmarks más importantes para conocer el estado de las agencias. Y estos últimos meses en particular hicimos un core report específico de AI. Entonces sacamos un montón de conclusiones y de benchmarks nuevos en relación al impacto de AI en las agencias hoy. Así que bueno, Santi va a estar compartiendo un poco de métricas y un poco también de la visión de core. Va a hablar un poco de este nuevo modelo de negocios también que trae la AI y la importancia de contar con una infraestructura sólida para adaptarse a esta nueva era, ¿no? Y como segunda parte vamos a tener el caso de Garnier, en donde vamos a estar entrevistándolos en vivo al COO y al CMO. Wadi, Isra, muchas gracias por sumarse. Después los vamos a presentar bien. Pero bueno, ellos van a estar compartiendo un poco su experiencia y su visión en relación a la AI. Así que, bueno, nada, para no demorarnos más, Santi, te doy la palabra, así comenzamos con el webinar. Gracias, Agus, Israel, Wadi, todo el equipo que se ha sumado, también todo el equipo de AMCO por estar promoviendo estas iniciativas de educación a la industria, que para nosotros son súper importantes. Y ya adentrándonos en el tema que nos compete hoy, la conversación de hoy es bastante importante porque se trata de un ángulo diferente sobre el cual estamos comúnmente hablando de inteligencia artificial, ¿correcto? Estamos hablando siempre de la inteligencia artificial como esta herramienta que nos permite eficientizar lo que estamos haciendo. Y hoy vamos a hablar del el elefante que está en la sala, ¿no? De lo que nadie habla. Entonces, creo que es importante que podamos participar, luego puedan ir dejando sus preguntas. Seguramente esto despierte o sea, muchas consultas, muchas dudas, y está bueno también que como industria podamos ir dando saltos, ¿no? De saltos en conocimiento. Así que a veces, digo, hoy estamos acá de la mano también de AMCO hablando de comunicación. Sin embargo, el marketing y el advertising, como se la suele llamar a esta industria, forma parte de una industria mucho más grande, ¿no? Que es la industria que opera sobre el lenguaje. Una industria que es, o sea, o sea, que está dentro de todo lo que son los servicios, ¿no? Todos los servicios profesionales. Hay muchas otras industrias que también operan sobre el lenguaje, ¿no? Digo, tenemos todo lo que son las consultoras, tenemos todo lo que son los estudios de abogados, tenemos lo que son los estudios contables, IT, donde se escribe código, ¿no? Entonces, ¿y qué es la inteligencia artificial como la conocemos hoy, que es Generative AI? Es justamente Generative AI viene a automatizar el lenguaje, es decir, Generative AI opera sobre el lenguaje. Entonces, si bien a todas las industrias en el mundo hoy AI las está impactando, a la industria a la que principalmente le impacta es a la industria de servicios profesionales. Es decir, a esta industria que está compuesta por estas verticales, ¿no? O sea, marketing, publicidad, IT, servicios legales y consultoría, eh, le impacta de lleno porque es la industria es la industria que opera sobre el lenguaje, y estamos hablando de LLMs, ¿no? Que son lenguajes naturales. Por lo tanto, estamos frente, sin duda, en esta industria a una revolución industrial. Es decir, probablemente la industria de productos, es decir, de productos tangibles, venga a ser disrumpida con los robots en el corto, mediano plazo, si bien ya hay un montón de robotización
en la industria de la manufactura. Digo, cada vez es más y cada vez se democratiza más el acceso a los robots. Sin duda el robot va a venir a disrumpir mucho la industria de los productos. Pero la industria de la inteligencia artificial, como la conocemos hoy, que es Generative AI, ya está viniendo a disrumpir todo lo que es la industria de los servicios y por lo tanto de la comunicación, ¿no? De todo lo que opera sobre el lenguaje. Pensemos, pensemos en este caso por ejemplo, en un lavarropas, ¿no? Pero cuando hablamos de la revolución industrial, pensemos, por ejemplo, en aquellos pueblos, en aquel entonces, aquellas ciudades donde las lavanderías eran, estaban integradas por personas que recibían nuestra ropa, nuestras prendas, y se daban vueltas, las lavaban a mano, las doblaban, o sea, las planchaban, las doblaban, las perfumaban y nos las entregaban, ¿no? Cuando surge el lavarropas, esta misma lavandería tiene dos opciones. O cierra y dice, el lavarropas es mi competidor y el lavarropas va a estar en la casa de mi cliente, por lo tanto mi trabajo no tiene más sentido. O bien también está la lavandería que dice, seguí trayéndome la ropa, que yo te la voy a seguir entregando como vos la querés. Sin embargo, yo voy a producir de manera diferente. Es decir, yo voy a hacer mi trabajo de manera diferente. Yo voy a eficientizar mi trabajo a través de esta nueva tecnología que tengo, ¿no? Entonces, sin dudas, en lo que es la industria o sea, de la comunicación, estamos frente a una revolución industrial, ¿no? Es por eso que todos nos estamos preguntando, ¿no? Dentro de esta industria, che, ¿y esto cómo me va a impactar a mí? ¿Cómo le va a impactar a mi agencia? ¿Cómo va a impactar en el trabajo que hago en el día a día? ¿Me voy a quedar sin trabajo, ¿no? Como la pregunta del millón. Para justamente traer luz al tema, desde Core todos los años hacemos lo que llamamos el Core Report, ¿no? Y este año nos enfocamos principalmente en inteligencia artificial. Es decir, en la encuesta, o sea, el Core Report es un documento, para aquellos que aún no lo conocen, bastante valioso porque tiene muchos benchmarks de la industria, muchas buenas prácticas sobre todo o sea, sobre lo que debe hacer una agencia para ir de punto A punto B, ¿no? O sea, con benchmarks sobre distintos temas, desvíos, retrabajos, horas facturables y demás. Este año nos enfocamos mucho en inteligencia artificial y cruzamos los datos de lo que nosotros, de todos los datos que vemos en la plataforma, más una encuesta que hacemos a las agencias en distintos países, ¿no? En este core report sobre AI, el 70% de las respuestas provienen de C-levels de agencias de Latinoamérica. Y en este core report, lo primero que vemos es que el 22% de las agencias para febrero de este año ya habían reemplazado talento por inteligencia artificial. Como verán ahí, eh, en, generalmente, o sea, de 3 a 7 posiciones, es decir, muchos no reemplazaron, aquellos que reemplazaron pocas posiciones, porque se trata de agencias medianas y grandes principalmente, y, pero todos estos CEOs respondían que para diciembre del 2025 creían que ese número iba a llegar al 50%. Esto fue consultado en febrero. Hoy vemos que luego se volvió a hacer una encuesta, se volvieron a hacer preguntas ahora, en el último mes, vinculadas también a inteligencia artificial, al mismo público, y como actualización vemos que
solamente el 17% de las agencias tiene la inteligencia artificial integrada a su flujo diario de trabajo. Es decir, el 63% aún no lo tiene del todo integrado. Y aquí vemos uno de los principales desafíos que hoy tienen las agencias en la era de AI. Y esto es justamente de lo que no se está hablando tanto. Hoy en la mayoría de las agencias se está utilizando AI de manera descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando una agencia utiliza AI, lo está haciendo a través de sus colaboradores que generalmente no hacen due diligence de una tecnología, de un modelo utilizado. Es decir, la agencia no está haciendo el due diligence sobre qué tecnología utilizar y qué modelo dentro de esa tecnología utilizar. Para hablar más en criollo, es decir, la agencia confía como es algo tan novedoso, la agencia deja que cada colaborador utilice lo que le resulte, ¿no? Para ser más eficiente. Entonces, la agencia como organización, como corporación, no está haciendo un due diligence sobre cuál es la tecnología a utilizar para cada una de las labores que se quieren hacer. Por ejemplo, si vamos a hacer redacción, quizás tres redactores en una misma agencia están utilizando LLMs diferentes. Es decir, uno utiliza GPT, o sea, OpenAI, quizás el otro utiliza Cloud, y capaz el otro utiliza DeepSeek o Perplexity o distintas tecnologías. Y dentro de cada una de estas, inclusive hasta modelos diferentes, ¿no? Dentro de GPT podemos utilizar modelos de GPT diferentes. Y eso hace, obviamente, que los resultados sean dispares. Ni hablar de resultados dispares cuando hablamos del governance sobre cómo se entrena a este agente de inteligencia artificial. Es decir, cuando nosotros le solicitamos a nuestro AI que haga algo, y de vuelta, vamos al ejemplo de dos redactores, o puede ser dos diseñadores, o motion graphics, o el rol que querramos, eh, un redactor va a entrenar a este AI con un contexto y otro lo va a entrenar con otro contexto, ¿no? Entonces, si uno le da más información que el otro o le da información diferente, también vamos a recibir outputs diferentes, ¿no? Lo mismo pasa con información que se le da del cliente e información que se le da a la agencia. Es decir, estamos haciendo un trabajo para una marca, esa marca no quiere que le entreguemos a la gente determinada información, que compartamos diferente información, o mismo la agencia no quiere que compartamos cuánto nos paga la marca, o no quiere que sepa si la marca está contenta o no, o discontenta con el trabajo que estamos haciendo. Y toda esa información que nosotros le vamos dando a la gente, o sea, hay una cuota de compliance también bastante importante que al descentralizar la operación de AI no se está curando, ¿no? Después, en cuarto lugar, el prompting, ¿no? Cada vez más se, se vuelve relevante el rol o sea, la tarea de saber promptear muy bien. Promptear es pedirle cosas a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la manera en la cual uno le solicita a- un output a nuestro agente de AI es, puede hacer que los resultados sean completamente diferentes. Por lo tanto, saber promptear se vuelve un recurso cada vez más valioso. Estos no son los únicos factores. También está la ineficiencia en la invisibilidad en el consumo ineficiente de tokens. Es decir, cuando cada uno utiliza una tecnología diferente,
o la misma tecnología, es decir, por ejemplo, OpenAI, GPT, o sea, pagamos créditos para utilizar los tokens que nos otorga ese crédito, ¿no? Es decir, un token, un crédito está compuesto por X cantidad de tokens. Ahora, nosotros pagamos la licencia que nos da acceso a todos esos tokens, pero quizás consumimos un 20%, quizás un 47%, y quizás mi compañero o mi compañera consumen un 68% de los tokens disponibles. Entonces, tenemos esta ineficiencia de consumo, que es lo que antes eran las horas, que obviamente siguen siendo las horas. También empieza a aparecer el concepto de tokens, ¿no? Y así como están las horas inutilizadas, también están los tokens inutilizados, ¿no? El consumo de AI. Pensémoslo como casi como el consumo de cualquier otro recurso que tenemos, ¿no? A disposición. Y entonces, tener esa invisibilidad es algo perjudicial y que hoy prácticamente todas las agencias con las que estamos conversando eh, carecen de esta visibilidad, ¿no? Lo mismo pasa sobre lo que se ejecuta, es decir, hoy o sea, los colaboradores comúnmente están utilizando AI por su propia cuenta para poder terminar de trabajar antes, es decir, ser eficientes, entonces poder dedicarle luego tiempo a otra cosa. Eh, y eso hace que cada uno lo lleve como por su cuenta, ¿no? De manera individual, versus traerlo como, como el concepto de agente como persona, ¿no? O sea, como individuo, como este talento híbrido entre humanos y agentes donde tenemos visibilidad de todo lo que se está ejecutando, ¿no? Y esto obviamente lleva a una imposibilidad de medir el impacto de la inteligencia artificial en el negocio, cuántos más eficientes nos está haciendo la agencia y obviamente hace que todos tengamos, o sea, generemos todos como pilotos aislados sin conexión con la operación real. Es por eso que hoy estamos viviendo, hoy ya casi comenzando el Q4 del 2025, es decir, el último trimestre del 2025, vemos cómo la innovación avanza de manera muy rápido, pero como todo, una vez que surge algo, luego hay que tratar de aprovecharlo o de enmarcarlo para que pueda ser eficiente, ¿no? Y cómo todas estas ineficiencias, producto de la descentralización, eh, sirven, pero cómo las tenemos que llevar a un proceso estandarizado y llevarlas al corporate, ¿no? Llevarlas al enterprise. Entonces, eso es como un poco la radiografía o sea, como el diagnóstico de lo que estamos viendo hoy en la industria, de lo que vemos internamente y de lo que consultamos también a terceros, es decir, dentro de esta encuesta del Core Report. Ahora, cuando hablamos del modelo de negocios, en una industria donde hasta ahora el principal costo es el tiempo, ¿no? Hasta ahora siempre, una industria en la que cuando en las agencias se dejó de cobrar, donde el principal ingreso dejó de ser un porcentaje sobre lo que invertían los medios, y empezamos a preguntarnos, bueno, entonces, si ahora ya no cobramos un porcentaje sobre lo que se invierte en los medios, ¿cómo le pagamos a los creativos, ¿no? Y, y si bien siempre se habló sobre resultados, hasta ahora siempre hemos sido partícipes de la industria del billable hour, ¿no? Es decir, la industria de los servicios profesionales que operan como en billable hours, todos estos costos fueron horas, donde el mayor negocio que podía tener una agencia era el mismo negocio, era el mismo mejor negocio que podía tener una consultora o un estudio de abogados, que se trata de vender todas las horas disponibles al mayor precio posible. Y eso no es que es de mercenarios, eso no es que es de
de que no entendemos de que atrás de cada hora hay ideas, y de hecho la pregunta es siempre, ¿no? Pero ¿cómo te voy a cobrar una idea si me puede haber tomado 15 minutos en la ducha o 50 horas quemándome la cabeza para lograrla, ¿no? Entonces, hasta ahora siempre esta industria eh, estuvo basada en este P por Q, que es P es precio y Q es cantidad, ¿no? Precio de la hora, cantidad de horas. Entonces el P por Q me iba a determinar mi mejor negocio. Hoy, donde AI viene a disrumpir justamente a automatizar las tareas, eh, qué valor tiene el tiempo, ¿no? Y cómo empiezo a cotizar. ¿Cómo evoluciona operativamente el capacity planning y el resource allocations? Y el resource allocation cuando de repente cada vez hay menos recursos para alocar. Eso llevándolo a un extremo, pero es para entender un poco hacia dónde está yendo y la visión es hacia dónde va, se encamina esta industria, ¿no? Cuando consultamos qué impacto tiene la AI en la rentabilidad de la agencia, vemos que la gran mayoría de las agencias aún no está midiendo el impacto real de inteligencia artificial. Es decir, el 56% aún no está midiendo cómo la AI lo está afectando. Y en términos de rentabilidad, hasta ahora siempre hemos considerado las horas como nuestro principal costo en la contribución marginal de un proyecto, de un fee de una campaña. Entonces, cuando miramos el profit, la rentabilidad, lo hacemos principalmente contemplando este costo en horas. Ahora los tokens entran también en juego, dado que pasan a ser un costo cada vez más relevante, todavía bajo y prácticamente marginal, pero el costo de los tokens empieza a ser un factor importante en el cálculo de la rentabilidad de un proyecto. Cuando preguntamos sobre el modelo de negocios y justamente sobre qué tanto el AI está impactando en los ingresos, el 90% de las agencias reconoce que AI ya está impactando o que lo habrá muy en breve. Es decir, que ya están empezando a eh, cotizar de manera diferente. Y por si aún esto no había decantado como una conclusión de manera orgánica, vale la pena decirlo que aparece una oportunidad muy grande para todas estas agencias chicas, es decir, las agencias boutique, donde, dado que la AI es un espejo del talento, es decir, aquellas agencias que son creativas, que tienen buena estrategia, que son buenas en el decision making, estas agencias, AI les viene, AI les viene a comoditizar la producción, ¿correcto? Es decir, si AI justamente comoditiza la producción, las agencias cuyo principal diferencial era ser un powerhouse de producción, donde ganaban una cuenta porque tenían la capacidad de producción interna de poner eso, o sea, a esa marca en un montón de lugares al mismo tiempo, porque podían crear infinidades de key visuals, de videos, de imágenes, de todos los materiales de adaptaciones de una idea, adaptaciones de la creatividad en, en un montón de escenarios diferentes. Esta producción se empieza a comoditizar, por lo tanto, AI es un espejo donde nos muestra que aquellas agencias creativas, aquellas agencias con buena estrategia, son las que hoy tienen este gran diferencial, esta gran oportunidad, ¿no? Porque lo que las había hecho perder contra los powerhouses, hoy los
los equipara un poquito en el nivel, ¿no? Cuando, cuando consultamos también sobre los agentes, el 50% de las agencias conoce, conoce el concepto de agente, pero solo el 12% lo usa activamente. Y desde Core creemos justamente que los agentes son la gran disrupción en AI y lo que más poder tiene dentro de Generative AI, ¿no? Lo que más nos va a permitir a las agencias automatizar muchas de las labores que se están llevando adelante. Es por eso que justamente creemos que la creatividad no escala sin infraestructura. Es decir, la creatividad hoy en día está en un punto de inflexión donde con una buena infraestructura, es decir, con una infraestructura apropiada, puede convertirse en un powerhouse, puede tener una escala que nunca tuvo hasta ahora. Es por eso que no basta solamente con que un diseñador use inteligencia artificial, sino que hay que integrarla de manera sistemática al flujo de trabajo de la agencia para que la eficiencia se multiplique. Y el trabajo empieza a ser ya híbrido, ¿no? Humanos más agentes de inteligencia artificial. Es decir, el tiempo senior abocado a la estrategia, a la toma de decisiones, mientras el tiempo junior en la agencia tiene que estar más enfocado en los resultados generados por AI. Vamos, si querés, Agus, pasando acá más rápido, o sea, creo que esto es gran parte de lo que venimos conversando. O sea, la clave ahora está justamente puesta en la centralización. Es por eso que desde Core, Core, que hoy en día funciona como un Operational Management Solution, es decir, un software de gestión de operaciones para agencias y para consultoras a nivel mundial, y con agencias que lo utilizan en 38 países, Core pasa a ser la infraestructura necesaria para la nueva era de las agencias. Es decir, eh, empieza a ser el sistema operativo que las agencias necesitan para operar entre humanos y agentes. Pasa a ser el puente entre la agencia y el modelo de AI que la agencia esté utilizando. Esto lo hacemos con un marketplace de agentes que permite justamente que permite delegar tareas en los agentes, así como hoy se hacen en personas, ¿no? Y es empezar a integrar a los agentes de inteligencia artificial al flujo de trabajo diario. Por lo tanto, hoy el futuro no lo va a ganar quien más utilice AI, sino que es quien sepa integrarla mejor con la integración con la operación del día a día. Excelente, excelente, Santi. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por compartir todos estos insights. Creo que son súper valiosos y creo que está bueno como tener una visión del estado de las agencias hoy con la AI. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo. Siéntanse libres de poder, todas las personas que están acá en el webinar, de comentar en el chat o mismo en la sección de preguntas, que la idea también es que recibamos sus dudas, sus comentarios al respecto de los distintos tópicos que estuvimos hablando. Y bueno, ahora viene una parte muy especial, ya que tenemos a Grupo Garnier como invitado, tenemos a Wadi, COO, Israel de CMO de Garnier, así que bueno, si les parece, ahora pasamos a la entrevista en vivo. Lo presento a Benja, del equipo de CSM, que va a estar moderando la entrevista. Bueno, hola a todos, hola Wadi, hola Isra. En primer lugar, los dejo presentarse y nada, y les agradezco por su tiempo, por venir acá a contarnos un poquito de su visión y compartirnos un poquito de el plan o de cómo vienen viendo esta situación acá en Garnier. Hola, hola, buenos días. Es un gusto saludarles. Bueno, yo soy Wadi Calvo,
trabajo hace casi 19 años con Grupo Garnier. Tengo 33 años de experiencia en el mundo publicitario. Mi core es diseño gráfico y por ahí en algún momento me entró la espinita y me puse a hacer de ingeniero industrial y pues he combinado los 33 años de experiencia eh, en esta gran profesión que me encanta, que llevamos día a día. Y bueno, estamos trabajando eh, en un desarrollo, en hacer de esta nueva evolución, de este nuevo negocio, una parte integral de nuestro día a día. Isra. Buenísimo, Guay. Primero que nada, agradecerles a Cor por el espacio y la invitación y todos los que están conectados, un gusto. Mi nombre es Israel Tejada. Yo lidero los equipos digitales para Grupo Garnier en diferentes agencias y diferentes mercados. No tengo tantas canas como Wadi, pero también tengo rato de estar en la industria. Esta es mi segunda etapa, de hecho, en Grupo Garnier. La primera fue bastante joven. Empezamos en ese momento con el primer equipo de análisis de datos enfocado a marketing en Centroamérica y ahora en esta segunda etapa estamos trabajando muy de la mano con Wadi en cómo poder llevar automatización a los procesos que tienen las agencias y ahora apalancado con inteligencia artificial, que creo que ese es el punto, digamos, importante. Estamos intentando partir no necesariamente desde la tecnología, sino más bien desde el proceso, entender el cómo trabajamos y luego a partir de eso, cómo la tecnología te permite o bien cambiar lo que venías haciendo o bien potenciarlo. Bueno, Isra, buenísimo. No son canas, es sabiduría, me dijeron a mí. Así que, bueno, en esa línea, ¿no? En esto que ustedes cuentan de que están tratando de hacerlo parte del proceso y demás, nosotros entendemos, o mucho de lo que nos levantan, es esto de que la inteligencia artificial suele ser más un reto cultural que tecnológico per se. En ese sentido, quería saber un poquito de su visión, qué han hecho ustedes a nivel interno con esta barrera más cultural que se presenta en primera instancia. Total, creo yo que esto es un proceso más. Y si tienes, yo tengo un lema cuando contrato personas y digo, yo contrato a la persona por lo que es más que por lo que sabe. Porque si trajiste una persona incumplida o problemática, aunque lo pases por 50 cursos, por 50 aprendizajes y demás, no vas a sacar, no tenés pasta de dónde sacar. Definitivamente lo que hemos vivido, lo que hemos recibido como parte de vuelta de esta entrada con estas nuevas desarrollos es los equipos más operativos o más organizados han tenido un conecte más paralelo al desarrollo y a la implementación de la I. Lo decía Santi ahora, promptear, desde promptear requiere un orden, requiere un proceso. Entonces encuentras en los equipos que más facilidad tienen de apegarse al método, al proceso, una entrada a la I más, podríamos decirlo, eficiente. ¿Mira? Vean, el caso del Grupo Garnier es un caso que es interesante porque como somos un holding de agencias que operamos en múltiples mercados, cada agencia tiene su propio sabor o su propio enfoque. Algunas son más enfocadas a la parte creativa, entonces creatividad es el centro. Otras son más enfocadas a la parte de medios, entonces la precisión, el número, el análisis es el core de lo que hace. Otras están en el medio, más agencias de relaciones públicas y comunicación. Entonces, lo que estamos intentando es ver de qué manera, volviendo al proceso de cada una, la inteligencia artificial te permite potenciarlo o bien reescribirlo. Lo que mencionaba ahorita Wadi de los equipos, algo que nos hemos dado cuenta es como
todos pensamos que sabemos hacer las cosas, pero cuando le preguntas cómo lo haces, te das cuenta que hay 25 versiones dentro de la misma agencia para hacer exactamente lo mismo. Entonces, ahí vuelves a entender, bueno, a lo mejor el proceso no está tan claro, cómo hacemos las cosas. Ocurre mucho que al principio las agencias se enfocan en adquirir herramientas, porque aparece la nueva herramienta que hace tal cosa. O sea, generas imágenes con un clic y ya tienes la imagen generada. Entonces corremos a eso, a comprar una herramienta que nos cuesta $20 al mes y ya estamos utilizando inteligencia artificial, pero luego rápidamente te das cuenta que no escala eso. Tienes una persona o dos personas en tu equipo que son los más curiosos, que están utilizándola, pero el resto sigue trabajando exactamente igual. Entonces, ahí nos enfocamos mucho en esa parte y es mucho del liderazgo de una posición como la de Wadi en operaciones, de entender el cómo trabajamos. Y es una parte un poco dolorosa a lo interno, porque históricamente la comunicación no necesariamente ha sido el área más, o digamos, la industria más ordenada y estructurada. Vivimos mucho de inspiración, de la creación, de la creatividad, y tendemos a dejar de lado esa parte más estructurada. Y hoy es cuando más estructurada necesitamos que esté el proceso. Les doy un ejemplo. Yo en esta llamada puedo poner a transcribir lo que estamos hablando. Y después con esa transcripción puedo decirle a ChatGPT o cualquier otra que me transforme una minuta eso. ¿Okay? Pero si yo estructuro la sesión de previo, para empezar diciendo, este es el intro, estos son los participantes, este es el objetivo de la sesión, esto es el primer punto que vamos a ver, el segundo, el tercero, y al final digo, esos son los next steps. Cuando pasa eso de una manera mucho más estructurada a la inteligencia artificial, voy a tener mejores resultados que si simplemente activo transcribir y dame una minuta. Entonces, esos son los pequeños detalles que estamos intentando desde hace ya cerca de un año de estructurar en todas las agencias, entender el cómo trabajamos y cómo podemos mejorarlo a través de inteligencia artificial. Impresionante, súper claro. Muchas gracias, Isra y Wadi. Y ahí siguiendo esta línea, ¿no? de lo que traen ustedes, de que tenés 25 personas que hacen lo mismo, de por ahí 30 formas distintas, porque hay personas que usan de a dos inteligencias artificiales y demás. ¿Cómo hacen ustedes o qué lugar ocupa lo que es la capacitación? ¿Cómo están llevando eso adelante? Después detectaron algunos perfiles que en primera instancia dicen, bueno, veo más clave capacitar este rol que este, o por ahí si decidieron arrancar en particular con algún plan o proceso por roles. ¿Cómo viene dentro del grupo de Amiel el tema capacitación en sí? Creo que lo primero es tener una lectura clara de lo que tenés para poder, el primer paso de nuestra experiencia es ese barrido que haces y detectas cuáles son los más curiosos, cuáles son los que ya llevan cierto avance y empezar a nivelar el conocimiento. Porque en una línea donde no podés depender de una sola persona, ¿verdad? Y no puedes recargar a esa persona con más trabajo, debes hacer una carga balanceada y empezar a leer qué tenés. Y luego, como el trabajo que hemos hecho ha sido, sí, hay capacitaciones, hay nivelaciones, pero también hay vueltas y necesitas medir cuánto está llegando esa capacitación, qué eficiencia estás logrando. En los ejemplos más claros que tenemos, hemos logrado desarrollar con los equipos de estrategia y negocio reducir tiempos en el análisis de información que tomaban 10, 12 horas de varias personas compilando datos. Evidentemente con la ayuda de la AI lo hacemos ahora en hora y media, 2 horas y empezás a crear una estructura. El tema es ¿para qué tenés más tiempo? ¿Qué vas a hacer con ese tiempo que te va a restar? Y claro, es ahí donde empezás a buscar eficiencias, crecimientos, le podés dar más al tema de pensamiento y creo que la base es que todo el conocimiento, que todas las personas sean capaces de realizarlas, porque tenemos gente volando con algunos agentes, con algunas aplicaciones, pero otros
que van como detrás esperando que este lo haga y yo lo ajusto, ¿verdad? La idea es que todo tu equipo empiece a correr en una línea. Ahí, Ram, no sé si querés agregar algo a lo que dijo Wadi. Sí, a ver, desde la humildad y la experiencia, cuando empezamos con el proceso ya hace un tiempo, partimos de la base de encontrar a esas personas que naturalmente son curiosas en las distintas agencias. Lo que buscábamos es que esas personas fueran las que empujaran el cambio y el proceso. Luego rápidamente nos dimos cuenta que ese camino no funciona. No funciona porque al final, si Wadi es el experto en la herramienta, pues él es el experto. No necesariamente Wadi es la persona idónea para enseñarle a otros. Y luego pasaba que si por X o Y razón Wadi se iba el expertise. Llegabas y presentabas, no sé, una campaña utilizando AI y el cliente quedaba como loco, pero ahí se fue porque le salió otra oportunidad, porque hay rotación, por lo que sea. Luego, la siguiente campaña es quiero que me hagas con ella y ya no puedo hacértela porque el expertise se lo llevó Wadi. Entonces, ahí hicimos un cambio importante en buscar la formación a partir de la estructura en general, en lugar de enfocarnos en 2 o 3 personas dentro de cada agencia. Eso no quiere decir que no tengamos esas 2 o 3 personas que son los que más avanzado van, que era lo que mencionaba ahora Wadi, sino más bien que buscamos que el que peor use AI sea bastante hábil en la plataforma. Perfecto, claro, sí, va muy alineado a lo que traen ustedes, ¿no? De meterlo directamente en el proceso para que sea algo que exceda al nombre o al cliente o a la solicitud en sí, sino algo más envolvente, capaz y largo plazista. Me parece muy interesante. Y hablando de esto, ¿no? De que traías vos ahí, de medir, en este caso, lo que ustedes hacen de capaz medir resultados para entender su implementación de AI. Se me viene a la cabeza lo siguiente, que básicamente trae el Core Report, que hoy muestra que el cambio de facturación, ¿no? Por el cual nos miden nuestros clientes de horas a entregables, aún no sucedió capaz con la velocidad que todos pensábamos que iba a suceder, ¿no? Que íbamos a pasar a fees 100% por entregables capaz mañana, y capaz esto se está demorando un poquito. ¿Cómo creen ustedes que puede influir la AI en básicamente darle velocidad a esta parte, ¿no? Me devuelvo aquí un medio pasito atrás y es pensar y he hecho mucha insistencia en definir el marco, el proceso. Hoy tenemos, lo decía Santi, tenemos DeepSeek, ChatGPT, Perplexity, y esto es como tener o como salir a comprarse la pantalla de último modelo con el Smart TV, con todas las características. Compras la última, pagas un platal, llegas a la casa y un día después te llega a tu teléfono la oferta de una nueva pantalla que tiene lo mismo que lo tuyo y 3 gadgets más. No puedes estar cambiándola cada 15 días, pero en el tema de las apps, pues sí, podemos ir implementando. ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué tenemos que estructurar primero? ¿Qué debemos hacer? El frame o el cuadro, yo digo, es exactamente como cuando vas a construir o a alquilar una casa y no sabes qué pantalla vas a tener, no sabes qué marca de refrigeradora y demás instrumentos vas a usar, pero sí ya tenés ubicado que en la parte principal donde tengas un área abierta vas a ubicar la sala con tu pantalla. En la cocina necesitas 2 o 3 buques para uno para la cocina, uno para la refrigeradora y otro para el lavaplatos. Entonces, hoy lo que tenés que determinar en los equipos es ese proceso, es lo básico, tener rayada la casa, tener rayado ese mapa, y en ese mapa vas a decir, ok, este agente me aporta en esta situación y me impulsa a este proyecto de tal manera o este desarrollo en cualquiera de las áreas que concierne a una agencia de publicidad. Entonces, lo primero es tener ese rayado, tener esa estructura y ese proceso. Y creo que eso lo hemos ido aprendiendo, como dice Ira, muy
en el día a día, en la experiencia. Creo que en AI tenemos que tener claro que no lo sabemos, es un tema de prueba y error, y que vamos a ir alcanzando y reduciendo ese prueba y error en un plazo más corto o más eficiente. Pensaría que a nivel de modelo económico, el llegar a hacer estas tareas de manera más eficiente es cuando vas a empezar a medir la rentabilidad y vas a empezar a cambiar un modelo que en muchas de las agencias viene impulsado por las redes internacionales o por otros equipos que ya posiblemente hayan desarrollado procesos y que a lo interno, a lo latinoamericano, no esté corriendo. Entonces yo pensaría que, cuidado, impulsar una tecnología ahí en medio de un caos podría hacer que el caos explote y se haga más caliente. Es por eso que hemos apostado al tema de proceso, de alineación, y primero ordenás la casa y luego la potencias. Pero si no hay un orden previo, si no hay una medida previa, si no sabes cuánto te toma hacer X o Y trabajo hoy, no vas a poder poner una expectativa o subir un KPI para poder trabajar. Es básico, y creo que es lo que más nos ha costado, porque nos hemos metido siempre en que el negocio de agencia, como lo decía Isra, por la creación, por la emoción, por esta pasión que nos mueve, se vuelve a veces un intangible. No es una fábrica de galletas que hace 100 galletas por hora, trabajas 8 horas, tenés 800 galletas. No, esto no funciona así. Pero con la AI, hoy vas a empezar a impulsar y vas a entender por qué el modelo pasa a entregables. Porque lo que hacías en una mañana posiblemente se genere en 5, 10, 15 minutos. Entonces, tu modelo de negocio por tiempo ya pierde totalmente eficiencia. Pero hasta que no estés llegando a tener a toda tu gente en esa línea donde vas a pedir X cantidad de entregables, creo que no podés pensar en evolucionar a un modelo solo porque el viento sopla al modelo de entregables, ¿verdad? Y evidentemente, hoy las agencias pensamos en capacitación, hoy pensamos en formación, pero en, no sé, me atrevo a decir, en un año quizás o menos, las contrataciones incluyan que ya sepas prontear. A ningún diseñador hoy llegamos y le preguntamos, ¿sabes usar Illustrator? ¿Sabes usar Photoshop? Lo damos por hecho. Creo que con este tema vamos a evolucionar y llegar a este punto. Hoy estamos en ese gap donde todavía las agencias estamos siendo responsables de empujar ese cambio. No necesariamente esto se mantenga, o sea, nuestra responsabilidad educar esa parte que hoy estamos aportando y dando chance a ese espacio. ¿Isra? Perfecto. No quiero ser como muy repetitivo, pero un poco el proceso de cambio nos lleva a repensar cosas, sobre todo en áreas grandes como producción. Y ya empezamos a tener esas conversaciones a lo largo de todo el año con clientes de, bueno, esto que me estás planteando, una campaña creativa, ¿lo hacemos en producción tradicional o producción con AI? Y yo creo que el primer instinto es decir, no, vamos con AI por un tema de ahorro en costos, pero no necesariamente es la mejor solución para todos los escenarios. Todavía tenemos escenarios donde es indispensable producir de una manera tradicional. Hay algunos escenarios donde empieza a ser más claro que puedes elegir un camino u otro, pero no son todos los caminos. Y también otro punto importante que siempre conversamos para nosotros, AI, desde el punto de vista de diseño y de entregable final, es parte de un proceso de producción. No es Israel Tejada porque sabe de tecnología la persona que tiene que estar haciendo un proceso de producción. Claro. Porque el community manager sabe prontear, es la persona que está a cargo de eso ahora. Hay muchas cosas en el proceso
que necesitas el expertise para poder entenderlo. Si yo tengo que hacer la declaración de impuestos, le digo a ChatGPT que me la haga, él me lo va a hacer, pero yo no tengo el criterio para poder decir si está bien hecha o está bien o está mal hecha. Lo mismo ocurre con el caso de fotografía y video. Entonces, entra dentro del proceso de producción, por lo menos desde nuestra óptica. Y en el caso de el modelo financiero y el modelo de negocio, yo creo que es una conversación que se tiene que empezar a empujar, pero no necesariamente estamos en ese punto donde ya es claro de, sí, dejamos las horas y pasamos a cobrarte el valor. Claro, perfecto, súper claro. Sí, en el fondo digo, ¿no? Esta persona va a ser el filtro, como vos decís, yo puedo pedirle a ChatGPT, pero si yo no tengo el criterio para, ese punto creo que es bastante clave. Y lo otro entiendo como lo trajo Wadi, ¿no? En Latinoamérica suele todo tardar un poquito más, pero bueno, creo que es clave esto que traen ustedes, ¿no? De ya sí estar preparados y de una manera horizontal para cuando llegue yo entender qué capacidad de producción tengo real para poder comprometerme el día de mañana cuando esto termine de suceder. Obviamente muy apurado por lo que es la AI, creo que la AI trajo mucho esa discusión sobre la mesa, ¿no? Lo último, y ya no les robo más tiempo y les vuelvo a agradecer, que les quiero preguntar, si bien ya han dado un montón de pistas, y acá esta pregunta a uno a veces lo hace sentir repetitivo, pero sepan que no. Eh, si yo mañana me abro una agencia o viene un líder de una agencia a decirte, y acá Wadi te tengo miedo, puedes llegar a hablar 45 minutos, Wadi, Irra, básicamente quiero implementar AI en mi agencia. ¿Qué hago? Dame un pequeño manual a ver para dónde arranco. A ver, como el paso número uno, yo sé que suena como muy trillado, pero es que de verdad es el camino, es el camino más lento y un poco más duro, es entender el cómo trabajamos hoy. Cada entregable que hacemos, cómo se hace, quién está involucrado en el proceso. De las cosas más básicas, el brief. Nosotros nos pasa de todo. Tenemos clientes que nos mandan el brief bien hecho, clientes que nos mandan el brief mal hechos y clientes que nos mandan audios de WhatsApp como si fueran brief. Entonces ya a partir de ahí empiezas a tener problemas y la inteligencia artificial te ayuda, pero tampoco es magia, ¿verdad? Entonces hay que estandarizar mucho. A partir de ahí, te diría más que salir a correr, a comprar herramientas, es tener claro qué es lo que esperamos que la herramienta nos dé. Si es un tema de optimización, si es un tema de mejorar un proceso, si es un tema de crear más bien algo nuevo. Y como último punto, es mucha experimentación. A veces compramos una herramienta relativamente cara y literal 2 semanas después aparece una que vale 80% menos y que funciona mejor. Entonces, tampoco les diría, no se amarren mucho con herramientas porque esto cambia muy rápido. Perfecto. Yo creo que lo base aquí, y vuelvo, a pesar de que suene repetitivo, es no se puede mejorar lo que no se mide. Creo que definitivamente la experiencia que desarrollamos hace 4 años, que empezamos hace 4 años a medir nuestros procesos, a volver tangibles los procesos que se pueden, y si no a estructurar o a enmarcar espacios de trabajo cuando no podés tener una medida tangible. Hoy eso ya lo tenemos en nuestro método de trabajo y sabemos hasta cuánto tiempo poder dedicar para una idea. No es un secreto en muchos de los procesos o de las agencias en las que hemos estado, que a veces se le dedica una idea a un presupuesto de $800 y se le dedica como si fuera un comercial de $150,000. Esos procesos ya se corrigieron en el pasado y a partir de ahí arrancamos. Tenés que saber qué contás, con qué contás hoy, qué tenés hoy, para poder impulsar y saber dónde necesitas meter esa fuerza primero. Si tu cuello de botella está en diseño gráfico, bueno, posiblemente entonces los agentes de producción gráfica sean los que te releven ahí. Si tenés un tema del equipo de negocio, bueno, entonces ahí empezás a trabajar y empezás a montar formularios
y llenados y automatizaciones. Pero lo básico es rayar ese plano, ese mapa inicial. Creo que es lo que nos va a llevar. Y luego vienen todas las experimentaciones, pero tenés que definir un plazo. No podés tener tubo abierto a que esto pase, porque luego la primera eficiencia que tenés que empezar a controlar dentro de la agencia, evidentemente es cuantificar el uso de tokens, ¿ok? La primera vez que un diseñador genera un prompt y le da resultado, posiblemente haga 20 frames, 40 frames de prueba. Pero luego tenés que decir, bueno, ya estos diseñadores saben promptear, necesitas X cantidad de escenarios y vas a poder permitir 4, 5, 10 pruebas máximo. Entonces, la eficiencia para buscar rentabilidad en el negocio empieza primero adentro de la agencia. No crean que el uso o la implementación de la IA va a llegar con un presupuesto, un budget de menos 35 en mano de obra por ciento. No, esto llega primero de adentro. Primero te volvés eficiente y luego empezás y podés empezar a vender. Si tu objetivo es llegar, tenés una agencia en caos, en llamas, y crees que la IA va a venir a complementar o a suplementar muchas de las cosas que tenés, posiblemente te apague incendios temporales, pero créanme que eso después termina en un caos que tal vez el rédito no lo vas a recibir vos, sino quizás hasta tu competencia, porque la gente, después de ser quemada, se vaya a otros lados con la experiencia y la capacitación que vos le diste. Entonces, creo que es un tema de construcción integral, pero tiene que ir de adentro hacia afuera. Y conforme volvás ese modelo, ese proceso eficiente, esa máquina eficiente, entonces ya la máquina pasa automáticamente a generar y empezar a ver modelos de evolución para vos, que es lo que hablábamos de pasar del tema de tiempo a entregables, ¿verdad? Y con X consumo o Y consumo. Y ahí esto no para porque entonces la gente sigue optimizando su tiempo. Ahora, importante, vas a optimizar tiempo de tus equipos. Tenés que ir adelante para saber en qué van a necesitar ese tiempo los equipos. No se trata solo de quitar gente, posiblemente necesites mejorar calidad. Entonces, si ahora las grandes mentes, la gente más fuerte, los líderes, tenían apenas 1 o 2 horas para hacer trabajos o ir al new business o ir y demás desarrollos que no son el día a día, pues ahora te van a liberar y vas a poder entonces apostar y hacer un programa de new business, hacer un programa de mejora de calidad, vas a poder subir tu escala de trabajo. Entonces creo que definitivamente, si queremos llegar a obtener un rendimiento a nivel rentable, lo primero es volverse eficiente y proyectar al resto del equipo a crecer de manera pareja y luego, pues entonces verás qué haces con tu eficiencia y tu rentabilidad, pero que va a llegar, llega. Va a llegar. Muchas gracias, Wadi. Bueno, muchas gracias, Isra. Nada, un lujazo, la verdad, tenerlos y poder escucharlos. Eh, le cedo la palabra ahora a Agus para que podamos avanzar. Pero bueno, nada, volver a agradecerles, muy contentos de poder escucharlos. Excelente. La verdad es que compartieron visión y experiencia. Creo que muchos escucharla y también norte hacia dónde comenzar. Todo lo que compartieron es súper valioso. Y bueno, ahí, Isra, si les gustaría contestarlas, estamos un poco justo de tiempo, pero bueno, nada, si tienen alguna pregunta, algún comentario adicional, igual no se preocupen, le digo al público, que luego podemos hacer una sesión personalizada, responder
todas las dudas que quedaron, así que en eso quédense tranquilos. También vamos a estar mandando la grabación del webinar, así que no se preocupen. Pero bueno, quizás les gustaría responder esta que me pareció interesante, que es anónima, pero preguntan, ¿cuáles políticas o lineamientos consideran fundamentales para implementar en la agencia? Sobre todo con el uso de AI, derechos, etcétera, que creo que es un tema bastante importante hoy, ¿no? Sí. Dale, Wadi. Es un trabajo que hemos desarrollado con el equipo de talento humano para establecer las políticas que van apegadas al tema moral, al tema, a ver, hay muchas cosas que podés hacer con la AI, pero que como una compañía que expone marcas, que trae marcas al ojo público, tenés que tener un cuidado muy apegado a la moralidad y a la legalidad de lo que estés haciendo. Que podás hacer muchas cosas no significa que estés haciendo lo correcto, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con los copyrights, mucho cuidado con los derechos de autor de muchas de las cosas que podés reproducir. Ayer hacíamos un ejemplo rápido con una aplicación y la aplicación misma le pedíamos, voy a usar un nombre popular, Mickey Mouse, a dibujar y ella no nos dejaba usar hacer esto. Tuvimos que hacerlo por fuera para hacer un mock-up, para hacer una simulación, pero tenés que tener claro que vos no podés imitar si no tenés los derechos todos estos diferentes técnicas y demás porque te vas a meter en problemas. Entonces con la IA te vas a meter en un turbo problema. Creo que todo mundo tiene que tener conciencia y esto ha sido un tema donde el equipo de talento humano del Grupo Garnier ha hecho un trabajo de la mano del equipo de legal en donde existan comillas o paréntesis, lo hemos manejado muy, muy con pinzas, porque todavía esto creo que desde el plano legal también es algo que apenas está empezando a puntuarse o a delinearse, ¿verdad? ¿Ira? A ver, eso fue un trabajo muy, muy de la mano con el equipo legal para entender los marcos regulatorios en cada país. Como operamos en múltiples países, también teníamos que entender esa parte. Lo que nos ayudó mucho es, por, digamos, cobertura legal, el hecho de que construyas un prompt tiene, digamos, un valor en términos de propiedad intelectual, que eso es de la persona que lo construye. Luego usas la plataforma como una parte dentro de un proceso más grande. No es lo que la plataforma te genera y luego ya lo sacas, sino luego hay un proceso de postproducción después para ajustes y demás. Eso nos ayudó mucho para tener, digamos, ese respaldo legal. Y luego está la otra parte más ética, que es la conversación abierta con cliente de esto lo estoy haciendo con AI, esto no lo estoy haciendo con AI. Y en función de eso, las implicaciones dentro de la campaña, pero es un camino doble, ¿no? La parte legal y luego la parte de talento humano o del recurso humano que lo ejecuta. Perfecto, clarísimo, clarísimo y gracias por compartir también su perspectiva de acuerdo a este tema, que quizás muchos tampoco saben por dónde comenzar. Todo el tema de la seguridad, de la privacidad de la información, es como un tema muy delicado y creo que bueno, nada, está bueno tenerlo presente y saber qué paso seguir, ¿no? Así que, bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta y estamos bastante a tiempo, así que, bueno, muchísimas gracias a todos, a Santi, a Wadi, a Isra, al equipo de AMCO. La verdad creo que fue un webinar súper productivo, con mucho contenido de valor. Espero que les haya gustado a todos los que participaron. Cuando terminan el webinar, si finalizan, les va a aparecer una encuesta y nos recontra ayuda a tener su feedback, nada, poder mejorar y seguir construyendo contenido y cosas que les sirvan a ustedes en su día a día. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por participar, gracias por su tiempo y bueno, quedamos en contacto. Así que gracias a todos. Gracias, Gracias, gusto. Agus, Isra, Wadi, Benja. Gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo y su participación. Gracias.